Isaías 9:8. Les pongo en contexto un poco de lo que ocurre en este pasaje. En Isaías capítulo 9, versículo 8, está hablando acerca de Israel, específicamente Israel como el reino del norte. Hay varios nombres que se le da, como Jacob es uno de los nombres haciendo referencia a Israel, al reino de Israel. También Efraín es otro de los nombres que se le da. Y luego la capital es Samaria. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo con Israel? Es que se había apartado del Señor. Todos sus reyes se habían apartado y se habían ido detrás de la idolatría. El Señor está muy molesto y a pesar de que les ha mandado a los profetas uno y otra vez, el pueblo de Israel no ha querido volverse al Señor. Cuando hablo de Israel estoy hablando del reino del norte. La nación se había dividido en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte es Israel con su capital Samaria, y el reino del sur está Judá, el reino de Judá, donde reinan los descendientes del rey David, y su capital es Jerusalén. Entonces hay una división ahí, y cuando este pasaje está referido al reino de Israel, no a la nación completa, pero a la división que estaba en el norte. Y lo que sucede es que Israel se había apartado del Señor, se había ido detrás de la idolatría, habían puesto mucha idolatría debajo de los árboles frondosos, dice la palabra del Señor, y en cada montaña habían puesto ídolos. Y el Señor ya les ha venido advirtiendo una y otra vez a través de los profetas, diciéndoles que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, que dejen los malos caminos. Sin embargo, el pueblo de Israel y sus reyes no han querido obedecer al Señor. Entonces el Señor está muy molesto y la ira del Señor ahora sí se ha incrementado. Ya el pueblo le ha dado la espalda al Señor y se ha ido detrás de la idolatría. Comenzaron a ofrecer sacrificios a otros dioses y eso le estaba desagradando al Señor. Quemar a sus hijos, pasarlo por fuego, también es una de las prácticas repugnantes que el Señor había dicho que no se debe hacer, y sin embargo ellos lo estaban haciendo. Se habían ido detrás de la hechicería, se habían ido detrás de la adivinación, habían abandonado al Señor, ya no querían consultar al Señor, y su corazón, el corazón de todo el pueblo, por lo que vamos a ver en este capítulo, tiene síntomas muy graves, de los cuales el Señor tiene conocimiento y por eso va a juzgar. Y entonces es acerca de la ira del Señor este pasaje con Israel, con el reino del norte. Versículo 8, Isaías capítulo 9, versículo 8 dice así: el Señor, Jehová, Dios Todopoderoso, ha enviado su palabra. La ha enviado contra Jacob. Es un nombre para el reino del norte, para Israel. Y dice que ya ha enviado su palabra, el Señor ya ha hablado. Les ha enviado su palabra y se la ha enviado a Jacob, y ya cae sobre Israel. Ahora, ya está la palabra del Señor sobre ellos. Ellos tienen conocimiento, ellos saben lo que el Señor va a hacer. Ellos entienden que el Señor está molesto, ellos saben que el Señor está molesto. Los profetas, muchos profetas, fueron enviados y muchos de ellos murieron, ellos mismos los han matado. No han querido obedecer. Los reyes voltearon su corazón detrás de la idolatría y han abandonado al Señor. Sin embargo, el Señor, a pesar de su rebelión, les ha enviado su palabra. Versículo 9 dice: de esto se entera todo el pueblo. Todo el pueblo está escuchando la palabra que ha sido enviada para ellos de parte de Jehová. Efraín, que es otro nombre para el reino del norte, que su capital es Samaria, dice: de todo esto se entera todo el pueblo de Efraín y los habitantes de Samaria. O sea, todo el reino del norte se ha enterado, y también la capital principal donde está el rey también se ha enterado. Pero todos ellos, el reino del norte, el reino de Israel con su capital, los que están en Samaria, todos ellos dicen con orgullo y con altivez de corazón. Ahora, dos cosas
que el Señor le reclama. Hay orgullo, todos ellos son orgullosos y todos ellos tienen altivez en su corazón. Su corazón ha dejado de buscar al Señor, y el momento que dejaron de buscar al Señor, ellos piensan que ellos pueden lograr por sí mismos muchas cosas. El Señor los había bendecido, les había dado una tierra que fluye leche y miel. El Señor había cumplido con su palabra. El requisito para permanecer en esa tierra, en la tierra prometida, era que ellos debían cumplir los mandamientos del Señor. No cumplen los mandamientos del Señor, no obedecen las leyes y los decretos que el Señor les había dado, y entonces por consecuencia el Señor les va a quitar la tierra, esa tierra que ellos por tanto tiempo habían luchado, anhelado y habían conquistado. El Señor les había dado conquista de esa tierra, ahora el Señor se lo va a quitar. Pero hay dos cosas interesantes. Orgullo, en todos ellos hay orgullo, es un pecado que se va a ver casi en todos los reyes de Israel. Hay orgullo y hay altivez del corazón. Se sienten que ellos tienen la fuerza para poder sostener la nación, que no quieren depender del Señor. Ya al Señor lo pusieron a un lado y ahora ellos piensan que tienen la fuerza para poder mantenerse solos. Versículo 10. Esto es lo que el Señor había hablado a través de los profetas. Les había dicho que les va a quitar la tierra. ¿Cómo? Han habido ya invasiones de parte de los filisteos, han venido invasiones de parte de Siria, y han destruido, se han llevado cautivos dentro de Israel. Su población había disminuido, habían sido atacadas sus ciudades, pero el Señor había dicho que todavía algo más grande va a venir. Hay una vara más grande que viene del norte que los va a castigar. Y el Señor dice que ya envió su palabra, el Señor dice que ya les habló, pero hay orgullo en el corazón de ellos, hay altivez en el corazón de ellos, y ellos dicen esto: si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. A ver, si se caen los ladrillos, que sí están así medio flojos por ahí, si vienen y derrumban una casa que está construida con ladrillos, ahora nosotros, desafiando al Señor, porque hay orgullo, hay altivez en su corazón, ellos dicen: ok, se cayeron los ladrillos, ahora nosotros vamos a poner algo mucho mejor que ladrillos. Ahora vamos a poner piedra, pero no una piedra cualquiera, sino una piedra tallada. Mira, una piedra que sea más hermosa que un ladrillo. Sí, el Señor está diciendo que va a venir, que nos va a quitar la tierra, que van a venir y nos van a destruir, ok, pero si nos destruyen, si se caen los ladrillos, entonces nosotros vamos a reconstruir, porque eso es lo que había en su corazón, había altivez de corazón. Ellos están diciendo: sí, el Señor está diciendo con sus profetas que nos van a venir y nos van a quitar la tierra, pero nosotros, si es que eso sucede, nosotros vamos a reconstruir. Si se caen las vigas de higuera, las pondremos con vigas de cedro. Si hay unas vigas así medias débiles, ahora nosotros vamos a poner unas vigas enormes, unas vigas de cedro. Ahora, dos cosas. Ellos piensan en su corazón que pueden reconstruir lo que el Señor va a mandar sobre ellos. Si hay alguna destrucción, ellos pueden reconstruir, van a quitar los ladrillos y van a poner piedra labrada. Pero también ellos dicen que repondremos, o sea, reconstruir. Si se viene abajo, reconstruimos. Y si se caen las vigas, entonces vamos a reponer esas, o sea, vamos a quitar esas vigas antiguas y vamos a poner una viga nueva. Ellos están pensando que pueden ir en contra de lo que el Señor les está hablando, de su palabra. Ellos piensan que la palabra del Señor viene, oh sí, la escuchamos y ya la entendemos, si viene, sucede todo eso, nosotros todavía vamos a reconstruir y nosotros también vamos a reponerla, si es que sucede eso. Pero el Señor, eso es lo que ellos dicen en su corazón, eso es lo que ellos dicen en su corazón altivo, eso es lo que ellos dicen en su orgullo. Versículo 11. Pero el Señor Jehová ha fortalecido a los adversarios de Rezín. Ahora, ¿quién es Rezín? Rezín es el nombre del rey de Siria. Ahora, aquí nomás hay un poco de confusión en los nombres, ¿ya? Está Judá, el reino del sur, está Israel, el reino del norte, con su capital Samaria,
y arriba de ese reino hay otro reino que se llama Siria, que hasta la actualidad ustedes pueden encontrar a ese país, Siria. Pero hay una potencia más grande encima de ellos, más al norte, que se está formando y tiene un ejército muy poderoso, que es el imperio de Asiria. Con la A al principio, Asiria. Entonces este imperio más poderoso, dice este pasaje, porque son enemigos. Siria es enemigo de Asiria. Asiria está tratando de conquistar, y ya tiene muchas conquistas. Es un imperio que está creciendo y se está consolidando. Tiene muchas naciones conquistadas y va a bajar. Y el Señor dice aquí que ha fortalecido a los adversarios de Rezín, o sea, de Siria. ¿Cuáles son los adversarios de Rezín? ¿Cuáles son los adversarios de Siria? Asiria, el imperio Asiria va a venir y los va a conquistar. Y dice este versículo que el Señor los ha fortalecido porque ese imperio se está formando, está creciendo, se está haciendo muy fuerte porque Jehová el Señor los está fortaleciendo. Y ya vamos a ver en el siguiente capítulo que el Señor los va a usar como vara de corrección para corregir así a Asiria. El Señor los va a usar para corregir al reino de Siria, al reino de Israel y también un poco al reino de Judá. Pero este versículo 11 dice que ha incitado a sus enemigos. Ellos son los enemigos de Rezín. Asiria es el enemigo de Siria y el Señor los ha incitado. Versículo 12. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron de un solo bocado a Israel. Ahora, ¿qué sucede? Israel se estaba portando mal, ¿okay? Es un poquito de historia, pues necesitamos ir a los libros de Reyes, a los libros de Crónicas, especialmente Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Si ustedes quieren buscar un poquito acerca de lo que está sucediendo, capítulo 17, capítulo 16, capítulo 17 de Segunda de Reyes, un poco van a entender el contexto de todo eso. El Señor está diciendo que ha fortalecido a los enemigos de Siria, pero sin embargo también está diciendo que Siria mismo, junto con los filisteos, que los filisteos son más pequeños, pero son más poderosos y hacen daño. Los sirios están bajando a Israel, pero también los filisteos lo están atacando. Y es cierto, hubieron guerras y Siria también ha atacado a Israel. Y este versículo dice que los dos están atacando y se comieron de un solo bocado a Israel. Pero acuérdense que Asiria va a venir y es el que va a dominar a las finales. A pesar de esto, a pesar de que el Señor ha enviado a los sirios, ha enviado a los filisteos para comerse Israel, o sea, lo estaban debilitando económicamente, militarmente. La población estaba disminuyendo, los sembríos, constantemente los filisteos estaban yendo y robando a Israel. Cuando ya los sembríos estaban listos para cosechar, los filisteos venían y se llevaban las cosechas. A pesar de todo eso, a pesar que el Señor está castigando a Israel por el orgullo que hay en su corazón, por la altivez que hay en su corazón y por el orgullo que tienen, a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. No ha terminado, la ira de Dios todavía sigue encendida, a pesar de que está enviando a los sirios y a los filisteos para castigar al reino de Israel, y aún su ira no ha terminado, su ira no se ha aplacado, y su mano para corregir aún sigue extendida. Versículo 13. Pero el pueblo, a pesar de que Israel, ya el Señor le ha hablado, ha enviado su palabra, ellos conocen la palabra del Señor, se han vuelto altivos en su corazón y ellos piensan que si el Señor los castiga ellos pueden reconstruir. Y a pesar de que ha mandado a los filisteos y a los sirios para que los ataquen, a pesar de eso el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. Ahora, ellos saben que el Señor los está castigando, pero no quieren reconocer. Por el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado, no ha buscado a Jehová el Señor Dios Todopoderoso. Saben, el Señor les está diciendo arrepiéntanse, el Señor les está diciendo vuélvanse a mí, dejen la idolatría, pero el pueblo no ha querido reconocer
ya el Señor los está afligiendo, los está castigando para que en verdad se vuelvan al Señor. Para que ahora sí, en tiempo de necesidad, digan, Señor, tú nos estás castigando, vamos a reconocer. Pero no ha buscado a Jehová el Señor. Pero al contrario, más bien se iba más detrás de la idolatría. Por eso, como no han querido reconocer y no han buscado a Jehová el Dios Todopoderoso, versículo 14, por eso en un mismo día, el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola. Ahora, ¿qué son la cabeza y la cola? La palmera y el junco, ¿qué son? Y aquí el versículo 15 nos explica. La cabeza, ¿ya?, son los ancianos y la gente de alto rango. Esos son la cabeza. Son los que dirigen la nación, en otras palabras. El rey sí dirige, es el que manda, pero alrededor de ellos están los ancianos y alrededor del rey está la gente de alto rango que tiene poder militar y poder político. Pero también el Señor en un mismo día no solamente le va a cortar a los ancianos y va a cortar a la gente de alto rango, sino también le va a cortar la cola. ¿Y quién es la cola? Versículo 15 a la mitad dice, la cola son los profetas, porque habían profetas también ahí, pero son profetas maestros de mentira. Ahora, ¿qué sucede? Sí, de parte del Señor ustedes van a encontrar que viene de parte del Señor profetas que vienen a Israel y hablan acerca de que el Señor los va a castigar, vengan, se arrepiéntanse, vengan, miren, el Señor está molesto, está airado, la ira del Señor viene sobre ustedes, lo va a castigar, ya los está castigando, vuélvanse al Señor. Pero hay unos profetas paralelos a los profetas del Señor que están diciendo, no va a suceder nada. Al contrario, el Señor los va a bendecir, no se preocupen, Jehová, Dios Todopoderoso, les ha dado esta tierra, ¿cómo les va a quitar esta tierra si Él mismo se los ha dado? Y entonces convencían al pueblo para que sigan detrás de la idolatría y para que no escuchen a los verdaderos profetas, los profetas que venían de parte del Señor. Entonces el Señor en un día iba a cortar a la cabeza, que eran los ancianos y la gente de alto rango, pero también iba a cortar la cola, que aquí dice que eran los profetas, unos profetas que eran maestros mentirosos de mentiras. Que, versículo 16, porque todos ellos, los guías de este pueblo, han extraviado al pueblo. Los que se dejen guiar son confundidos, porque estaban diciéndoles que no les iba a pasar nada. El Señor está airado y el Señor está enviando a sus profetas para decir que viene castigo, pero los profetas son profetas de mentira. Los otros profetas están hablando que no les va a ocurrir nada, que el Señor más bien los va a bendecir. Ahora, como la gente se deja guiar por estos falsos profetas, por estos falsos maestros de mentira, porque ya no quieren volverse al Señor, sino que se han dejado engañar y se han dejado guiar por estos falsos profetas, versículo 17, por eso no se complace el Señor en los jóvenes, no se complacerá el Señor en los jóvenes, Jehová el Señor en los jóvenes, ni se va a apiadar de huérfanos y de viudas. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los huérfanos y las viudas, todos ellos son impíos y todos ellos son malvados. Ahora su corazón se había ido detrás de la maldad y sus labios profesan necedades. Ahora hablan, son mal hablados, tienen mal hablar, hablan en contra del Señor y ya no quieren escuchar la palabra del Señor, ya no quieren escuchar los preceptos del Señor, ya no quieren escuchar que el Señor los va a castigar. Por eso la vida de los jóvenes, los huérfanos y también las viudas, todos ellos son impíos y son malvados, se dedican a hacer lo malo. A pesar de todo eso, a pesar de que el Señor los va a castigar, va a cortar en un solo día a los ancianos, a los jefes de alto rango, a los profetas mentirosos, a pesar de que el Señor va a castigar a jóvenes, a huérfanos y a viudas, el Señor los va a castigar, todavía la ira del Señor, a pesar de todo esto, la ira del Señor no se ha aplacado y su mano sigue aún extendida para seguir castigando. Versículo 18. La maldad arde como un fuego. La maldad dentro del pueblo de Israel arde como un fuego que consume zarzas y espinos, que enciende la espesura del bosque y luego sube como un torbellino en columna de humo. Ahora,
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que está diciendo es que hay tanta maldad que es como un fuego. La maldad que hay en el pueblo de Israel, lo malo que están haciendo, no es algo pequeño, no es algo insignificante, es algo que es progresivo, que está avanzando. Es como un fuego cuando quema zarza y espinos y luego va aumentando y es como un bosque que comienza desde un lado a quemar el bosque, pero en la espesura donde hay muchos árboles, donde hay mucho que quemar, el fuego sigue avanzando y avanzando y se va haciendo más grande, que cuando comienza a quemar, el humo que bota hacia arriba, el humo se ve a distancia y dice que sube el humo, sube luego como torbellino en una columna de humo, sube. Es tan grande la maldad que está en el pueblo de Israel, que es comparado con un fuego que consume, un fuego grandísimo en medio de la espesura del bosque, y es tanto lo que está quemando, es tanta la maldad que sube y se mira desde el cielo, y el Señor conoce y sabe lo que está ocurriendo. Versículo 19. Por la ira del Señor Jehová, Dios Todopoderoso, arderá en fuego la tierra. Ok, tanto es la maldad, ok, en verdad ustedes quieren la maldad que reine entre ustedes y la maldad se está acrecentando, está creciendo. Ok, entonces el fuego, en verdad va a haber fuego en la tierra y el Señor en su ira lo va a enviar. Versículo 19 a la mitad, y el pueblo será el combustible. Ahora, ¿quiénes se van a quemar? El pueblo. El Señor va a enviar justicia sobre el pueblo. Y ya está diciendo en el versículo 17 que no importa los jóvenes y no importa las viudas ni los huérfanos, porque todos ellos practican la maldad. Esta maldad que está hablando en el versículo 18, que la maldad se está incrementando, está aumentando. Nadie se compadecerá de su hermano. Ahora, esta es una profecía que se va a cumplir cuando van a ser atacados por Asiria. Asiria va a venir ahora sí y va a atacar al reino de Siria y también al reino del norte con su capital en Samaria. Y lo que va a hacer es que Asiria va a venir. Su estrategia es atacar a las ciudades pequeñas. Entonces va a atacar primero a las ciudades pequeñas y va a debilitar al reino. Y luego ataca a la capital. Y si ustedes revisan Segunda de Reyes capítulo 17, ustedes encuentran que el rey de Siria sitia Samaria, la capital, lo sitia por 3 años. O sea, es como una ciudad que los asirios van a quedarse alrededor de la capital, y aquí dentro va a estar el rey, y lo va a sitiar por 3 años. No va a dejar que ingrese nada ni que salga nada de la capital. Lo va a tener sitiado hasta poder tomarla. Y dice el versículo 20, unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero otros se quedarán con hambre. Otros comerán lo que está a la izquierda, pero no quedarán satisfechos y se comerán a sus propios hijos. Y eso es lo que iba a suceder, porque al estar sitiada Samaria, cuando venga Asiria, el imperio asirio va a venir y va a conquistar el reino del norte, a Israel, y luego va a sitiar Samaria, su capital, cuando lo tiene rodeada, lo va a tener rodeada por 3 años. Si lo tiene rodeada por 1 año, imagínense las provisiones que hay adentro, se van a acabar. 2 años están muy débiles, aunque siembren y cultiven dentro de la capital, aunque cultiven, no va a alcanzar. Y literalmente, la gente, al ya no haber animales que comer, ¿no? Digamos, los animales se acabaron en el año 1, comenzaron a comer en el año 2 pasto, hierbita, cualquier cosa que crecía por ahí, y en el año 3, ¿qué comemos? Y la gente misma va a comenzar a comerse, entre ellos mismos, literalmente. Versículo 21. Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés, y los dos juntos atacarán a Judá, y entre ellos mismos van a querer atacar a Judá. A pesar de todo eso, a pesar de lo que está sucediendo alrededor de ellos, la ira
de Dios no se ha aplacado, la ira del Señor todavía sigue en pie, su mano aún sigue extendida para seguir castigando. Capítulo 10, versículo 1. Ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, porque la gente poderosa, la gente que tenía influencia política, político-militar, estaban siendo abusivos con la gente más pobre y publicaban unos edictos para quitarle al pobre, para quitarle la viuda. Versículo 2 dice, privan de sus derechos a los pobres, o sea, no tienen compasión de los pobres, abusan de los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. O sea, a pesar de que no tienen, lo poco que tienen todavía les están quitando. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo está la maldad en realidad ahí. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Porque sí estaban aumentando riquezas. Sí, están acaparando terrenos, están acaparando propiedades, casas, y sí tenían muchas posesiones. Pero cuando venga el castigo del Señor, ¿en dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos, porque el Señor no solamente lo va a matar, va a haber una matanza bien grande, pero también Asiria va a venir y se los va a llevar cautivos, porque esa era la estrategia de Asiria. Asiria va a venir y se lleva cautivos al pueblo, porque si dejaba al pueblo ahí, entonces el pueblo sentía aflicción por su propia tierra, decía, ay, esta tierra nos pertenece, y entonces eran capaces de rebelarse, y esto lo había entendido el imperio de Asiria. Entonces lo que ellos hacían era, se llevaban cautivos y de otros lugares repoblaban las ciudades que habían saqueado o que habían tomado posesión. Y eso es lo que está diciendo el versículo 4, capítulo 10, versículo 4. No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. Iba a haber una masacre, iba a haber una matanza. Entonces, ¿cuál era el remedio para ellos? ¿Para qué almacenaron tantas riquezas? ¿Para qué? ¿A dónde iban a acudir? ¿Quién los iba a ayudar? ¿Quién los iba a librar? La mano del Señor está extendida, el castigo del Señor está siendo aplicado. Su ira está haciendo todo eso, a pesar de todas estas cosas tan duras que vienen sobre el reino de Israel. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, no ha terminado, y su mano aún sigue extendida. Va a venir el reino de Asiria y se lo va a llevar, va a venir el reino de Asiria y va a ser una masacre, una matanza, no solamente sobre Israel, pero también sobre Siria. Y el Señor, la próxima semana vamos a ver cómo el Señor usa en verdad esa vara a ese imperio, y el Señor mismo le ha dado fuerza, el Señor mismo le ha dado poder. Y vamos a ver cómo el Señor también castiga a Asiria cuando Asiria no reconoce que todo lo que tiene viene de parte del Señor. Espero que la palabra del Señor sea de bendición para sus vidas.